Bueno, esta es la charla de introducción a los antibióticos en pediatría. Esta es una charla que tiene dos partes. En la primera parte vamos a hablar acerca de las definiciones y clasificación de antibióticos o antimicrobianos. Vamos a hablar un poco acerca de la relación farmacocinética y farmacodinámica de antibióticos y terminamos hablando acerca del uso de antimicrobianos en presencia de falla renal y en presencia de falla hepática. En la segunda parte, en la segunda charla, que estará en otro video, hablaremos de los mecanismos de acción de los antibióticos, los mecanismos de resistencia antimicrobiana y aspectos generales de uso y selección de antimicrobianos. Bien, entremos a la primera parte, que son las definiciones. Un antibiótico, tanto como un quimioterapéutico, son sustancias químicas. La diferencia entre un antibiótico y un quimioterapéutico es básicamente que el antibiótico es producido por un microorganismo, mientras que un quimioterapéutico es producido por síntesis química. Pero ambos van a eliminar o a inhibir el crecimiento, por ejemplo, bacteriano. Respecto a la historia de los antibióticos, los tres primeros antibióticos descubiertos fueron el Salvarsan, el Prontosil y la penicilina, en ese mismo orden histórico. Sin embargo, fue el 3 de septiembre de 1928 cuando Fleming, después de un fin de semana, pues encontró accidentalmente una sustancia que estaba inhibiendo crecimiento de Staphylococcus aureus, hallazgo que finalmente, después del paso de unos años, termina convirtiéndose en un medicamento útil clínicamente y de uso comercial, que es la penicilina. Sin embargo, fue Howard Florey y Ernest Chain quienes finalmente tomaron los hallazgos de Alexander Fleming, lograron purificar y aislar la penicilina y finalmente llevarla a un uso comercial. Estos personajes finalmente recibieron el premio Nobel en 1945. Un poco antes ya se había iniciado en el 43 la producción en masa de la penicilina. Vemos justamente el Penicillium notatum fue el primer hongo de esta familia, que fue el que fue hallado, o fue el hongo a partir del cual se encontró la inhibición del crecimiento bacteriano gracias a la síntesis natural de la penicilina por parte de este hongo. La historia de la cefalosporina no es muy diferente. En 1948, Giuseppe Brozzu, estudiando las aguas negras de la isla de Sardinia en Italia, logra aislar un hongo que es el Cephalosporinum acremonium, a partir del cual obtuvo inhibición de crecimiento bacteriano y dio origen a lo que hoy conocemos como las penicilinas, ¿sí? En 1945 aparece la primera penicilina oral. Anteriormente solamente la penicilina se encontraba por vía endovenosa, y fue también en cercanías a esta fecha cuando Dorothy Hodgkin, usando difracción de rayos X, logra descubrir la estructura de la penicilina y posteriormente también se gana el premio Nobel por este hallazgo. Aquí vemos a Fleming y finalmente a Chain y a Howard Florey, quienes 12 años después de los hallazgos de Alexander Fleming estaban buscando justamente compuestos químicos, y
fueron los que resolvieron los grandes problemas de purificación y estabilidad que nunca pudo resolver Fleming. Fleming justo casi años antes a la purificación y al resolver los problemas de estabilidad de la penicilina, tanto Chain como Florey, Fleming había abandonado la idea. Ellos hicieron esta purificación de la penicilina en Oxford y fue gracias a eso que pudo llevarse a su comercialización y a su uso en masa, ¿sí? Sin embargo, el método de exploración de Fleming utilizando zonas de inhibición en placas de agar llevó, en vez de utilizar modelos animales, se convirtió a partir de ese momento en el método de elección para el estudio de antibióticos, así también como fue Fleming el primero en advertir la resistencia a la penicilina. Ahora, la palabra antibiótico es mucho más antigua, se tienen reportes de que en 1899 Emerich y Lowe utilizaron esa palabra para describir el efecto de la biocinasa sobre la pseudomona. Esta sustancia nunca logró tener algún éxito por su alta toxicidad en seres humanos y sus resultados inconsistentes. Justamente la popularidad de la penicilina, así como de las primeras sulfas, estudiadas previamente a la penicilina, iban dirigidas finalmente contra enfermedades de transmisión sexual. Vemos, por ejemplo, claramente la publicidad de la época y también fue sin duda alguna, fue un arma importante para el ejército norteamericano el contar con ese tipo de medicamentos, los cuales les permitía tener mayor éxito en el campo de guerra, ¿sí? Ahora, pero como mencionamos al principio, existieron dos antibióticos antes de la penicilina. En verdad fue en 1909 Paul Ehrlich, luego de examinar más de 606 químicos en modelos de conejo con sífilis, encuentra el Salvarsan o 106 o molécula 106. Sin embargo, esta molécula nunca tuvo un éxito clínico debido a la gran cantidad de eventos adversos, ¿sí? 3 años después, el mismo Ehrlich crea el Neo-Salvarsan con menores efectos adversos. Esto ocurre en Alemania y se convierte para la fecha en el primer tratamiento o el tratamiento de elección para la sífilis hasta que en los años 40 se comienza a comercializar la penicilina. La importancia de Ehrlich fue de que permitió utilizar una serie de métodos que utilizó en 1935 en Alemania Gerard Domack, y con el cual logran, a partir de este estudio de una gran cantidad de sustancias químicas, utilizando los mismos métodos de Ehrlich, sintetizar la primera sulfa, la KI 730, ¿sí? Justamente fue muy anecdótica la historia de Gerard Domack, el cual en 1939 se le otorgó el premio Nobel, pero en esa época Hitler lo obligó a declinar del premio Nobel debido a los comentarios antifascistas de otro premio Nobel, ¿sí? de Ossietzky. Entonces, pero sin embargo, Gerard Domack logró recibir el premio Nobel finalmente hasta 1965, ¿sí? Justamente este medicamento que logró sintetizar esta primera sulfa en los años 35 fue el primer antibiótico, el primer antibiótico útil para la meningitis y fue comercializado por Laboratorios Bayer en la época, se conoció como Prontosil, ¿sí?
estas dos sustancias de origen sintético, tanto el Prontosil como el Salvarsan, fueron los que dieron finalmente origen a la búsqueda de antibióticos por sintéticos. Años después llegan las quinolonas o el linezolid, que son otros antibióticos sintéticos. Y también vemos claramente en la línea de tiempo, después de la aparición de las sulfas, de las penicilinas, de los betalactámicos, de las penicilinas orales. Otro hallazgo muy importante ocurrió en 1944, cuando ya se estaba iniciando a comercializar la penicilina, con el descubrimiento de una sustancia producida por el Streptomyces griseum, que fue finalmente la streptomicina, el primer antituberculoso el cual se comercializó en Estados Unidos. Bien, aquí vemos nuevamente esa línea del tiempo. En esa línea del tiempo, en 1960 ya se comienza a hablar de la resistencia antibiótica mediada por plásmidos, ¿sí? Y justamente fue entre 1960 hasta nuestra época cuando incrementó la resistencia antibiótica, ¿sí? La resistencia antibiótica. Respecto al mecanismo de acción, entonces los antimicrobianos pueden actuar sobre la pared celular, pueden actuar inhibiendo la síntesis proteica, pueden actuar inhibiendo el DNA o pueden actuar inhibiendo o alterando la función de la membrana celular. Recordemos que la pared celular es un organelo que es característico de las bacterias, no la tienen las células, por ejemplo, humanas ni los micoplasmas. La pared celular es un organelo que previene del estallido justamente a las bacterias, especialmente a las bacterias gram positivas, que tienen una gran presión osmótica, hasta 5 veces mayor que las bacterias gram negativas. Los antibióticos que van a actuar inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana son los betalactámicos, los glicopéptidos o la bacitracina. También tenemos medicamentos que lo que van a alterar es la función de la membrana celular, que es mucho más interna. La membrana celular sabemos de que es un órgano que es una estructura similar tanto en bacterias como en células humanas, por ejemplo. Por lo tanto, antibióticos que están dirigidos a alterar la función de la membrana celular no son específicos. Dentro de ellos tenemos las polimixinas, tenemos el colistin, tenemos los antifúngicos. Ahora, por ejemplo, dentro de las polimixinas que acabamos de nombrar, las polimixinas son detergentes catiónicos que van a tener un extremo hidrofílico y un extremo hidrofóbico, y lo que van a llevar es alterar la permeabilidad de la membrana, permitiendo entonces la salida de muchos metabolitos y llevando hacia la destrucción de la bacteria, mientras que los antifúngicos lo que van a hacer es inhibir la síntesis de esteroles que son necesarios para la construcción de la membrana celular. También los medicamentos pueden actuar inhibiendo entonces la síntesis proteica. Acordémonos que la síntesis proteica se da especialmente en los ribosomas, que tienen 2 unidades. En el caso de las bacterias tienen una unidad 30S, que es sobre la cual actúa, por ejemplo, los aminoglucósidos, o una unidad 50S, que es la que actúa, por ejemplo, los macrólidos, las tetraciclinas, el ácido fusídico, el cloranfenicol. Bien, en general, los medicamentos cuyo efecto se fundamenta en inhibir la síntesis proteica son medicamentos bacteriostáticos. Y también los medicamentos pueden actuar inhibiendo la síntesis o la función del DNA. Tenemos dentro de estos medicamentos las quinolonas. Las quinolonas lo que van a hacer es inhibir la replicación del ADN. Van a inhibir específicamente la DNA girasa, la cual corta la doble hélice en fragmentos, a los que superenrolla en sentido negativo, y a continuación pues procede al sellado de los extremos cortados. Bien, si se inhibe esa enzima, se va a inhibir entonces la síntesis del DNA. Otros medicamentos que actúan inhibiendo la síntesis del DNA tenemos la rifampicina, un antituberculoso de primera línea, que lo que hace es
es unirse a la ARN, a la subunidad beta de la ARN polimerasa, impidiendo la formación de esta enzima y del complejo y la ARN polimerasa, que es una enzima que participa directamente en la transcripción. Otro grupo de medicamentos muy importantes que actúan inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos son las sulfas y el trimetoprim. ¿Sí? En este caso, tanto la sulfa como el trimetoprim son análogas de sustancias endógenas. En el caso de las sulfas, son análogos de del PABA, que ocasiona una inhibición competitiva durante la síntesis de folato. ¿Sí? También tenemos otros medicamentos que actúan de una manera muy similar, como la pirimetamina, el metrotexate, que van a bloquear la síntesis de metabolitos, debido a que estas sustancias son análogos de bases nitrogenadas, llevando a un antagonismo con el ligando endógeno. Bien. Ahora las podemos clasificar los antimicrobianos según el espectro. Bien. En medicamentos con un amplio espectro, que son antimicrobianos que van a interferir con el crecimiento de uno o más grupos bacterianos. Dentro de esos tenemos las penicilinas, los glicopéptidos, la rifampicina, las tetraciclinas, el cloranfenicol. O tenemos el caso de antimicrobianos de un espectro totalmente reducido, en el cual van a actuar sobre un número limitado de especies. En este caso tenemos, por ejemplo, los glicopéptidos. O tenemos, ahora, según la solubilidad, podemos ver que hay antimicrobianos que son hidrofílicos, el caso de los betalactámicos, de los aminoglucósidos, de los glucopéptidos como la vancomicina o el colistin, o antimicrobianos que son lipofílicos, como las quinolonas, como la rifampicina, como los macrólidos, como las tetraxiclinas o como las oxazolidionas. Bien, son medicamentos que son lipofílicos, y esto es muy importante porque, de acuerdo a la presencia o no de falla renal o falla hepática, se puede llegar a aumentar o disminuir la eliminación de medicamentos hidrofílicos. Bien. También los podemos clasificar según su efecto, bacteriostáticos y bactericidas. Los medicamentos bacteriostáticos son aquellos que van a bloquear la multiplicación celular, pero no van a ocasionar una lisis. Por lo tanto, medicamentos bacteriostáticos, el efecto bacteriostático es totalmente reversible al retirar el medicamento. Ejemplos tenemos la eritromicina, los macrólidos, las sulfamidas, el trimetoprim, las tetraciclinas. Mientras que medicamentos bactericidas sí van a provocar la muerte celular, y es un proceso que es totalmente irreversible. Dentro de ellos tenemos los aminoglucósidos, los betalactámicos, la vancomicina, las quinolonas, la rifampicina, el metronidazol. ¿Sí? Ahora, los que producen una acción bactericida, la cual no siempre está correlacionada con la concentración, es el caso de los betalactámicos y los glicopéptidos como la vancomicina, ¿sí? Con los que se tiene máxima eficacia a concentraciones 5 a 10 veces superior de la concentración inhibitoria mínima. Bien. Y más allá de esas concentraciones se alcanza un estado MZ y no se tiene una mayor duración del efecto posantibiótico. Bien. Los que tienen sí una actividad bactericida que es concentración dependiente son todos aquellos que no son ni vancomicina ni betalactámicos, por ejemplo los aminoglucósidos, por ejemplo las quinolonas. Bien. Y también los bacteriostáticos muestran esta actividad bacteriostática relacionada con la dosis, por ejemplo los macrólidos. Ahorita hablamos de un término que es la concentración inhibitoria mínima o mínima inhibitoria. Es la menor concentración capaz de inhibir el crecimiento de 10 a la 5 bacterias en un mililitro de medio de cultivo tras 18 a 24 horas luego de su incubación. Y la sensibilidad justamente es una consecuencia del resultado de la concentración inhibitoria mínima. Bien, es la menor concentración de antibiótico capaz de inhibir el crecimiento de 10 a las 5 bacterias. Y también tenemos otro término que es la concentración mínima bactericida, que es la menor concentración de antibiótico capaz de destruir 10 a las 5 bacterias en un mililitro de medio de cultivo luego de 24 horas. Bien. Entonces, la concentración mínima inhibitoria es un aspecto que habla acerca del efecto bactericida, porque habla sobre inhibir el crecimiento bacteriano, mientras que la concentración mínima bactericida sí habla efectivamente de lisar bacterias. Bien.
El efecto posantibiótico, eso lo mencionamos anteriormente, que los betalactámicos y la vancomicina no tienen un gran efecto posantibiótico luego que alcanzan 5 a 10 veces concentraciones superiores a la concentración inhibitoria mínima. El efecto posantibiótico es justamente la inhibición es la permanencia de la inhibición del crecimiento bacteriano luego que el antibiótico ha sido suspendido, ¿sí? Este efecto posantibiótico es mayor para fármacos que inhiben la síntesis de proteínas que para los que inhiben la síntesis bacteriana. Esto es el caso de los aminoglucósidos, es el caso de los macrólidos, bien, el caso del cloranfenicol, el caso de las tetraciclinas, bien, del ácido fusídicos, que son medicamentos que inhiben la síntesis bacteriana y tienen mayor efecto posantibiótico que, por ejemplo, los betalactámicos, las cefalosporinas, bien. ¿De qué va a depender ese efecto posantibiótico? Va a depender del pH, va a depender del tiempo de exposición del antibiótico y de la concentración del antibiótico que haya alcanzado en su sitio. Bien, aquí tenemos una comparación de la duración del efecto posantibiótico. Vemos cómo los inhibidores de la síntesis de la pared tienen, en general, tienen un menor efecto posantibiótico que aquellos que inhiben proteínas o ácidos nucleicos. Por ejemplo, sobre estafilococos, las penicilinas, el imipenem llegan a tener un importante efecto posantibiótico, pero esto es mucho más claro en la gran mayoría de los inhibidores de la síntesis de proteínas o ácidos nucleicos y tienen un gran efecto posantibiótico, especialmente los aminoglucósidos y las quinolonas. Sobre el neumococo, el efecto posantibiótico se da fundamentalmente con el imipenem y las penicilinas, más no con aminoglucósidos, quinolonas, y sí se da pues de una manera muy relativamente comparable el efecto posantibiótico de los macrólidos junto con las penicilinas. Bien, para otros microorganismos como los enterococos hay mayor efecto, posantibiótico de las quinolonas o las tetraciclinas, un poco de la penicilina. Para el Streptococcus pyogenes, o también conocido como beta-hemolítico, el mayor efecto posantibiótico se ve con los macrólidos. Para la Pseudomonas, un microorganismo que ataca frecuentemente a pacientes con fibrosis quística, el mayor efecto posantibiótico lo vamos a ver con los aminoglucósidos, con las quinolonas y con la rifampicina, no tanto con el imipenem. Bien, la E. coli, la Klebsiella y Enterobacter cloacae, que son microorganismos que son causales frecuentes de infecciones urinarias, vemos que hay un gran efecto posantibiótico utilizando aminoglucósidos, que como vemos que no es muy diferente al que se puede alcanzar con imipenem. Con las penicilinas sí efectivamente no hay ningún tipo de efecto posantibiótico y están justamente en un perfil muy similar a aminoglucósidos y quinolonas en el perfil de duración del efecto posantibiótico para estas bacterias gram negativas. Bien, vamos a hablar un poco de la relación pKa de antibióticos. Tenemos tres índices fundamentales: la concentración máxima sobre la concentración mínima definitoria. Este cociente es lo que va a relacionar la concentración máxima obtenida a través de un bolo intravenoso con la concentración del microorganismo. Ahorita vamos a ver cuál es la utilidad de estos índices, pero primero tenemos que conocer su definición. El otro índice es el cociente entre el área bajo la curva y la concentración mínima inhibitoria y va a relacionar la cantidad total de medicamento administrado en 24 horas sobre la MIC. Y tenemos el tiempo sobre la MIC, que es el porcentaje de tiempo en el cual una dosis alcanza una concentración sérica o plasmática superior a la SIM de la bacteria. ¿Para qué es útil esto? Vemos de que hay antibióticos cuyo patrón de actividad es un patrón de actividad donde el efecto antibiótico es dependiente de la concentración y se caracteriza por tener efectos persistentes prolongados. ¿Qué grupos de antibióticos tienen este perfil de ser concentración dependiente? Los aminoglucósidos, ¿bien? Y las quinolonas y la aptomicina, ¿bien? Entonces, en este tipo de antibióticos lo importante es
maximizar la concentración. Bien, maximizar la concentración. ¿Cómo hago para seguir estos pacientes, para seguir esta relación farmacocinética y farmacodinámica? Pues yo debo estimar entonces justamente la concentración del área bajo la curva de 24 horas sobre la concentración mínima inhibitoria reportada. Bien. O también una cuestión es el pico de concentraciones plasmáticas debido en la MIC. Bien. El otro tipo de antibióticos según el perfil PKPD son aquellos que son tiempo dependientes para tener un efecto, ¿sí? Y tienen muy pocos efectos persistentes, o sea, la mayor cantidad del efecto posantibiótico se da con medicamentos concentración dependientes, mientras que con estos tiempo dependientes no se da un efecto posantibiótico tan marcado. Hacen parte de este grupo de medicamentos los carbapenems, las cefalosporinas, la eritromicina, algunas penicilinas, el linezolid. Con estos medicamentos lo que uno busca es maximizar la duración del efecto. Por eso el porcentaje de tiempo que se dura por encima de la max es el parámetro con el cual se vigilan este grupo de medicamentos. Y por último tenemos un tercer patrón, que es un patrón en el cual, si bien los efectos van a depender del tiempo, tienen un efecto moderado o incluso prolongado posantibiótico. En este caso tenemos a la acitromicina, que va a ser entonces un antibiótico tiempo dependiente pero con un efecto prolongado, la clindamicina, las tetraciclinas, la vancomicina. Entonces, con estos medicamentos el objetivo es maximizar la cantidad de fármaco. Bien, y en una curva de 24 horas poder establecer el área bajo la curva y relacionarla con la concentración mínima. Bien. Aquí tenemos justamente lo que hablábamos anteriormente. Entonces, esta es la MIC. El tiempo que dure el antibiótico por encima de la MIC va a ser el aspecto clave para definir la potencial efectividad de un medicamento tiempo dependiente. Un medicamento concentración dependiente es un medicamento que va a depender su efectividad fundamentalmente de la concentración máxima sobre la concentración mínima inhibitoria, ¿sí? Aquí tenemos entonces un diagrama ejemplificando lo que acabamos de decir. Aquí tenemos diferentes antibióticos en los cuales el efecto final es que incrementar la dosis nos lleva a un aumento del efecto, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque en este caso lo más importante en este antibiótico es el tiempo que se dure por encima de la MIC. Bien. Entonces, la gran mayoría de los antibióticos requieren estar más de un 60% del tiempo que están en el organismo por encima de la MIC para que tengan una efectividad óptima. O tenemos también los medicamentos concentración dependiente, como es el caso, como veíamos el caso de los aminoglucósidos. Bien, entonces aquí la necesidad es tener un pico alto de concentración. Bien. Y un incremento en la dosis sí va a llevar a incrementos en el efecto. Es decir, en medicamentos que clasifiquemos como medicamentos tiempo dependiente, son medicamentos en los cuales aumentar la dosis no va a servir de nada. Mientras que en los medicamentos concentración dependiente sí, aumentar la dosis va a tener un gran efecto. Bien, recordemos esto, el caso de los medicamentos concentración dependiente, entonces Cmax sobre la MIC, o con medicamentos tiempo dependientes, entonces va a ser el porcentaje de tiempo por encima de la MIC. Y tenemos los betalactámicos, la clinda, la eritromicina, o tenemos medicamentos que se fundamentan totalmente en el área bajo la curva 24 horas sobre la MIC, que sería el caso de la vancomicina, de la acitromicina y de las quinolonas. Bien, aquí vamos a ver un poco de estos índices, entonces ya empezamos a entender estos índices que hablábamos al principio de este módulo.
El dividir la concentración máxima sobre la concentración mínima inhibitoria va a ser el parámetro que nos va a permitir considerarlo como un índice adecuado para el seguimiento de antibióticos que son concentración dependiente. En general lo que uno busca y la meta es que esa relación entre la concentración máxima y la concentración mínima inhibitoria sea 8 a 10 veces. Por ejemplo, eso es lo que determina el éxito de los aminoglucósidos, que esa división entre la concentración máxima y la concentración mínima inhibitoria sea 8 o 10 veces. Bien. El otro parámetro entonces va a ser el área bajo la curva en 24 horas sobre la concentración mínima y la concentración inhibitoria mínima. Este parámetro va a ser ya muy importante, para antibióticos que son concentración dependientes como aquellos que son también tiempo dependientes, que están en ese campo medio y que tienen un efecto posantibiótico prolongado, como es el caso de la acitromicina. ¿Cuánto es el valor normal que debe tener esta división del área bajo la curva sobre la concentración inhibitoria mínima? Es de 125. ¿Sí? Si ese cociente es mayor de 125, se va a tener éxito terapéutico con este grupo de medicamentos, como son las quinolonas, las tetraciclinas, el linezolid. Ahora, el parámetro del porcentaje de tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima va a ser un parámetro entonces muy útil para los medicamentos antibióticos que son tiempo dependientes, ¿sí? Es el porcentaje de tiempo que está por encima de la CIM y el valor normal es por encima de un 40%. Justamente tener un porcentaje de tiempo por encima de la CIM superior al 40% es lo que predice el éxito terapéutico de las penicilinas con el Streptococcus pneumoniae. Entonces no se nos olvide, la relación entre la concentración máxima y la CIM, el valor ideal es por encima de 8 a 10 veces. El valor de tiempo, porcentaje de tiempo por encima de la CIM es superior al 40%. Y el valor del área bajo la curva sobre la CIM debe ser superior a 125. Bien, entonces aquí vemos la ejemplificación de lo que hemos mencionado. Aquí tenemos un paciente que tiene una concentración máxima y que tenemos la CIM que nos reporta el laboratorio. Dividimos estos valores y vamos a poder saber si estamos entre 8 o 10, que es lo ideal para los aminoglucósidos o las quinolonas. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, este caso. Tenemos un paciente febril que tiene el reporte que tiene una E. coli con una CIM de agentamicina de 3 miligramos por litro. Y tenemos las concentraciones que alcanza el antibiótico en distintos espacios. Por ejemplo, en la orina alcanza una concentración de 80-90, en sangre apenas de 5 a 8, en líquido cefalorraquídeo de 0.2. Entonces queda claro cómo este antibiótico va a ser más efectivo en orina para el manejo de la infección urinaria que para manejar una bacteremia o manejar un paciente con meningitis. Ese es el modelo de antibióticos que van a depender justamente del grado de exposición al fármaco del área bajo la curva sobre la CIM. En este caso tenemos la vancomicina, por ejemplo, los macrólidos, que son medicamentos, las quinolonas, que son medicamentos de uso frecuente en la práctica clínica. Y acordémonos de que el valor es por encima de 125. Bien. Y aquí, por ejemplo, tenemos dos medicamentos, un medicamento A y un medicamento B. Y es claro que estos medicamentos que son tiempo dependientes, además, por ejemplo, ¿sí? Donde la mayor parte del tiempo está por encima de la CIM, el medicamento A sobre el medicamento B, por lo tanto va a ser mucho más efectivo. Esto es lo que vemos acá. Porcentaje de tiempo de exposición por el encima de la CIM, 40-50% en betalactámicos, también en macrólidos, que tienen ese efecto también dual o en clindamicina. Bien. Aquí vemos, recordando de que esto puede llegar a cambiar un poco entre cientos microorganismos. Hablamos de que, por ejemplo,
en betalactámicos es 40-60%. Ahora, el área bajo la curva sobre la MIC habíamos dicho que sí hasta 125, pero mire que para un mismo grupo de antimicrobianos no es lo mismo que el valor que debe tener para gran negativo, donde sí efectivamente debe ojalá ser cercano al 125, que la misma quinolona sobre el Streptococcus pneumoniae, que alcanzar un valor de 40, ¿sí? O los aminoglucósidos de 8 a 10 veces la concentración máxima sobre la MIC. Bien, y aquí vemos entonces justamente la importancia de esto. Esta es la mortalidad en pacientes en los cuales justamente se manejó según el resultado del monitoreo. Pacientes que el nivel inicial era menos de 5 microgramos por mililitro tenían una mayor mortalidad que pacientes que tenían concentraciones iniciales más altas. ¿Listo? Un mayor porcentaje de sobrevida y aquí más mortalidad. En aquellos pacientes que se logró menos mortalidad, en aquellos pacientes que tenían concentraciones de aminoglucósidos más altas que aquellos que tenían bajas concentraciones. ¿Y esto por qué? Porque acabamos de decir, los aminoglucósidos son medicamentos donde idealmente la concentración máxima debe ser de 8 a 10 veces superior a la concentración inhibitoria mínima. Bien. Entonces, ¿cómo podemos optimizar la práctica clínica? Por ejemplo, con los betalactámicos, que son medicamentos tiempo dependientes. Al ser tiempo dependientes, son medicamentos en los cuales si yo prefiero dar el betalactámico en infusión continua, en infusión extendida, voy a tener relativamente más éxito terapéutico porque voy a tener un mayor porcentaje de tiempo por encima de la SIM. En el caso de los aminoglucósidos, se puede optimizar teniendo una dosis diaria, sí, única, con una dosis importante para alcanzar una concentración de 8 a 10 veces superior de la SIM. O el caso de las quinolonas. En el caso de las quinolonas, lo que nos importa es tener una dosis muy adecuada, ¿sí? Para optimizar, tener una buena cantidad de área bajo la curva por encima de la MIC. Aquí sí nos importa que el paciente sea muy cumplidor en el caso de las quinolonas. Aquí vemos, por ejemplo, distintos ejemplos. No es lo mismo, por ejemplo, dar el meropenem por infusión extendida que por infusión rápida. Bien, en general, por ejemplo, en el caso de el meropenem dado por infusión extendida, incrementa tiene una mayor parte del tiempo está por encima de la MIC respecto a darlo por infusión rápida. Bien, entonces es un medicamento en el cual me interesa estar una gran parte del tiempo por encima de la MIC. Entonces, este es el mismo ejemplo también que le ocurre a los betalactámicos. Bien, o este es el caso de la piperacilina tazobactam. Aquí vemos lo mismo. Vemos, este es la infusión dada cada 8 horas, esta es dada cada 4 horas y esta es dada cada 6 horas. Y es claro cómo se alcanza una mayor área bajo la curva cuando el medicamento es dado cada 8 horas que dado cada 4 o cada 6 horas. Bien. Aquí vemos, por ejemplo, el impacto de utilizar justamente estas herramientas de indicadores farmacocinéticos y farmacodinámicos en la práctica clínica. Este fue un estudio publicado en el 2002 en el cual evaluaron 680 pacientes. Bien, y donde finalmente hubo un grupo de pacientes los cuales fueron manejados utilizando estos indicadores y un grupo de pacientes donde se hacía dosis y ajustes sin tener en cuenta los indicadores. ¿Cómo les fue? Efectivamente, en el grupo donde se establecieron estos indicadores farmacocinéticos farmacodinámicos, la mortalidad fue menor y también la falla del tratamiento, así como la estancia hospitalaria. En aquellos pacientes en los cuales no se les hizo ningún tipo de análisis farmacocinético o farmacodinámico durante la hospitalización, tuvieron mayor mortalidad, mayor falla terapéutica y una cantidad mayor de días hospitalarios. Bien. Ahora miremos rápidamente cuál es el impacto que tiene la falla renal y la falla hepática sobre el uso de
de antimicrobianos. Aquí vemos cómo se modifica la dosificación en pacientes que tienen insuficiencia renal. En general, como todo medicamento cuya eliminación renal sea mayor a un 60% o que tenga un margen terapéutico estrecho, debe ser sometido a un monitoreo y a un ajuste de dosis según la creatinemia y la tasa, la depuración de creatinina estimada. Bien. Ahora, dentro de los antibióticos más problemáticos en los pacientes con falla renal justamente están este grupo de medicamentos, están los aminoglucósidos. Bien, vemos la gentamicina, vemos la amikacina, que son medicamentos, vemos también la tobramicina. Bien, son medicamentos en los cuales esto se debe realizar un ajuste de dosis, bien, un ajuste de dosis o un ajuste en el intervalo, bien. Ahora, el efecto de la enfermedad hepática, así como vimos que los aminoglucósidos y la vancomicina son medicamentos que se deben ajustar, ahorita sin hacer mucho énfasis en los métodos de ajuste, en pacientes con falla renal, en pacientes con falla hepática, aquellos medicamentos se les tiende a aumentar la vida media cuando existe falla hepática porque existe una menor biotransformación. Pero esto es mucho más importante para medicamentos como la vancomicina. Miremos cómo se afecta la vida media de la vancomicina de una forma importante, el metronidazol y varias cefalosporinas. Entonces, paciente con falla hepática, en el cual vayamos a dar cefalosporinas, metronidazol o vancomicina, tener en cuenta para reducir la dosis. Ahora, medicamentos que tienen una alta eliminación por vía biliar, también tener en cuenta en pacientes que tienen alguna alteración hepática de las vías biliares. Medicamentos que son eliminados principalmente por vía renal, por vía hepática, tenemos o que tienen un importante porcentaje de eliminación por vía biliar respecto a la concentración sanguínea. Tenemos la ampicilina, tenemos la ceftriaxona, una cefalosporina ampliamente utilizada, tenemos la clindamicina, tenemos el metronidazol y el ciprofloxacino, ¿sí? Ahora, ¿qué medicamentos deben entonces modificarse su prescripción en pacientes con falla hepática? Antimicrobianos, veíamos anteriormente, las cefalosporinas, la eritromicina, antifúngicos como los imidazoles, antivíricos como la diadenosina, o teníamos el caso también del metronidazol, de la isoniazida, el cloranfenicol, los cuales tienen que modificarse la dosis, reducirse la dosis en